Viajemos con la imaginación a dos destinos turísticos de primera clase. Esto es Mapa Náhuatl. Queridos pasajeros, ya estamos en nuestra sección Mapa Náhuatl, el destino internacional. Como ya bien lo dijo Jorge, vamos a hablar de Colmar, Francia. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Claro que sí. Ubicada dentro de la región de la Alsacia, a los pies de la cordillera de los Vosgos, Colmar comparte capitalidad del departamento del Alto Rin con Estrasburgo y es una de las ciudades más bonitas de Francia. Debido a su cercanía con Alemania, gran parte del casco histórico se construyó siguiendo un estilo gótico alemán, convertido hoy en día en su mayor seña de identidad. Ahora que dices eso, sí, cuando vi las fotos a mí me quedé pensando y dije, parece un lugar típico de Alemania. Se parece que pueblito. es como la Alemania de Francia. Exacto. Su situación geográfica también ha influido en el medio de vida de sus habitantes. Los campos que rodean la ciudad son utilizados para el cultivo de viñedos. No por cualquier cosa, Colmar es conocida como la capital de los vinos de la Alsacia. Ok, entonces Gabo va a tener mucho de qué hablarnos Claro que acerca de este sitio y los vinos. Sí. En cuanto a historia, ¿qué nos puedes platicar? Creo que sí. Sus orígenes se remontan a la prehistoria, 5000 años antes de Cristo. Ya se tenía constancia de asentamientos en esta zona a orillas del río Rin. Los romanos y los germanos lucharon duramente por estas tierras ya en nuestra era, pero finalmente fueron los francos quienes ocuparon el territorio en el siglo V. El desarrollo económico y social comienza en la Edad Media, bajo el mandato de los carolingios, hasta alcanzar el estatus de ciudad imperial en 1266. La región de la Alsacia se creó en 1342 por orden de Carlos IV, pasando Colmar a formar parte de ella en 1354. Ok. A comienzos de la Edad Moderna, choca la reforma luterana proveniente de Alemania con el cristianismo imperante en la región. Aunque consiguieron aguantar medio siglo más que ciudades vecinas como Estrasburgo, finalmente el luteranismo fue introducido en Colmar en 1575. Ok, qué interesante. Sí, es una ciudad, la verdad, con mucha historia. ¿Y en la Edad Moderna? Creo que sí. El final de la Edad Moderna fue convulso en la ciudad. Se vivió la Guerra de los 30 años y la Guerra Holandesa. Esta última acabó poniendo a sus habitantes bajo el protectorado del rey de Francia. La peor contienda en la historia de Colmar fue la Guerra Franco-Prusiana, iniciada en 1870. Gran parte del patrimonio histórico de las ciudades de la región fue destruido durante los bombardeos. Con el Tratado de Frankfurt, firmado en 1871, los franceses cedieron el control de la Alsacia a los alemanes, dando por finalizada la guerra. ¿Y en la Primera Guerra Mundial qué pasó entonces? Claro que sí. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia recuperó el control de toda la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocuparon la zona, pero legalmente la Alsacia siguió perteneciendo a los franceses. El 2 de febrero de 1945, Colmar fue la última ciudad alsaciana en ser liberada del control nazi. Actualmente es un municipio que vive principalmente del turismo, sus pintorescas calles y el famoso museo Unterlinden, uno de los más visitados del país, hacen que sea el destino elegido por millones de turistas cada año. Ok, y en cuanto a atracciones turísticas ya vimos que tiene mucha historia, pero ¿qué podemos visitar ahí? Claro que sí. Entre los lugares más pintorescos que se pueden visitar en Colmar se encuentra la Pequeña Venecia, un barrio de casitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla del río Lange. La mejor forma de recorrerlo es dando un tranquilo paseo en barca por el río. Otro barrio imprescindible de Colmar es el distrito de la Pescadería, llamado así porque aquí se instalaron los pescadores de la ciudad. Sus casitas de colores, con un entramado típico de madera, es de lo más pintoresco que podemos ver en la Alsacia. Entonces tiene este aire veneciano y este aire como de Alemania. Sí, entonces es como tiene una mezcla de muchos países europeos, esta ciudad. Ok. Y para terminar con los barrios, tenemos el distrito del Curtidor. Como en el caso de los pescadores, lleva ese nombre por el oficio de las personas que se instalaron en la barriada. Estas casas destacan especialmente por su entramado de madera, en este caso sobre fondo de color blanco. En lugares de interés, ¿qué podemos visitar? Como podría ser lugares históricos, museos. Sí, entre los lugares de interés de Colmar encontramos numerosos edificios con una arquitectura tradicional que los hacen especiales. Empezamos con la Casa Pfister. Es el primer ejemplo de arquitectura renacentista en la ciudad. Fue construida en la primera mitad del siglo XVI por el sombrerero Ludwig Scherer. Por sus impresionantes frescos está considerada la casa más bonita de Colmar.
Después tenemos la Casa Coifus, edificio construido a mediados del siglo XV para albergar la antigua aduana de la ciudad, siendo el mayor edificio civil de Colmar en aquella época. También tenemos... Este es un nombre peculiar, ¿no? La Casa de las Cabezas. Sí, la Casa de las Cabezas. Un edificio de principios del siglo XVII que debe su nombre a las 106 cabezas que decoran su fachada. Coronando la casa se encuentra la estatua de un tonelero que fue añadida en 1902, cuando se instaló aquí la compañía de vino Exchange. Ok. Y también tenemos la Casa de la Policía. Uno de los edificios más emblemáticos de la Plaza de la Catedral comenzó siendo el ayuntamiento de la ciudad y más tarde el puesto de guardia de la policía. Fue construida sobre las ruinas de la iglesia de San Martín, de la que hoy solo se conserva una cripta declarada monumento histórico. Entonces este pueblo igual tiene edificios muy viejos de siglos que todavía siguen en pie. Y por ejemplo, en cuanto a museos, debería de haber algo con relación a la Segunda Guerra Mundial, con relación a la Edad Media, algo así, ¿no? Sí, tiene varios museos, pero el más famoso es el Museo Unterlinden, que es uno de los más visitados de Francia. La pieza principal de la exposición es el retablo de Isenheim, un político catalogado como una de las grandes joyas del gótico... No, perdón, un políptico. Políptico. Como una de las grandes joyas del gótico alemán. El horario del Museo Unterlinden abre usualmente entre abril y octubre durante todo el día, pero el resto del año ya tiene como sus horarios más restringidos por el clima. Por el clima, ¿verdad? Sí. En realidad es muy barato, la entrada general cuesta 8 euros. Y la reducida, que es como con descuento 5 euros, entonces es un lugar muy barato. Oye, de y es visitar. raro, ¿no? Porque en Europa generalmente no hay descuentos para estudiantes o Sí, no. especiales, o sea, pagas completo el No. boleto. También está el Museo Bartholdi, en la casa donde nació el escultor alsaciano Auguste Bartholdi, diseñador de la Estatua de la Libertad. El Museo de Historia Natural y Etnografía, un espacio donde se explica la evolución y la naturaleza de la región. El Museo de la Madera, un recorrido por la artesanía hecha en madera, incluyendo juguetes históricos. Y por último, el Museo de los Juguetes Animados, una colección de autómatas que recrean los cuentos infantiles franceses. Igual algo interesante, que la persona que diseñó la Estatua de la Libertad que está en Nueva York, nació aquí. Nació ahí. Y aparte esto de los autómatas, como que mucha gente no los ubica. Y bueno, yo lo conocí por la película. Ah, sí, pero la verdad sí están muy padres. Sí, la verdad la antigüedad que tienen y la importancia. En cuanto a gastronomía, ¿qué nos ofrece Colmar? Claro que sí, el plato estrella de la Alsacia es el foie gras, paté de hígado de pato inventado en Estrasburgo, capital de la región. También son imprescindibles el Backofe, plato de cuchara que se cocina a fuego lento durante más de un día y tiene como base patatas, carnes y verduras. También tenemos el Chucrut, perfecto como acompañamiento para los platos de cerdo. Consiste en hojas de repollo fermentado. También está el matelote de Durrin, que es un guiso de pescados de río cocidos en vino blanco. El Coq au Riesling, que es simplemente pollo al vino tinto. Y el Flammkuchen, que es una especie de pizza alsaciana, que es nuestra receta de hoy. O sea, aprovechan el vino para sus comidas, ¿no? Uno en vino blanco, otro en vino tinto. Y vamos a hablar un poquito de la pizza alsaciana. Claro que sí. De festividades, ¿cuál es la más importante? Claro que sí, el principal evento de Colmar se extiende desde mayo a septiembre, las noches de folclor. Se celebran todos los martes a partir de las 20:30 horas. Las calles del casco histórico se llenan de música folclórica alsaciana, interpretada por grupos de lugareños ataviados con sus trajes tradicionales. Yo también busqué eso de los trajes y digo que son muy parecidos a los de Alemania un poquito. Sí, pues ya tienen Con toda la mucha influencia. sí. Y en julio es el Festival Internacional de Colmar, considerado como uno de los 10 mejores festivales de música de Europa. Los conciertos se hacen en la iglesia de San Mateo por su impresionante acústica. Y para finalizar el año, no hay nada más especial Los que visitar villancicos. Colmar en Navidad. Hasta 5 mercados navideños se reparten por las principales plazas de la ciudad, haciendo las delicias de grandes y pequeños. Las ya de por sí bellas calles y edificios se llenan de luz y color para dar la bienvenida al año nuevo. Pues vamos a continuar con nuestro destino nacional. ¿Y qué nos traes para nuestro destino nacional? Ya vimos que vamos a hablar de Jalisco, pero primero vamos a hacer una pausa, ¿no es así, cabina?
Así es, señores pasajeros, tenemos que hacer una breve escala. Vamos a regresar con Arandas, Jalisco. Me encanta la idea de que nos vayamos al occidente de nuestro país. Más adelantito, el parte meteorológico con las noticias turísticas más importantes de la semana. Así que no se despeguen. Les recuerdo rápidamente redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Primera Clase 1670am, nuestro Twitter @pclase 1670am, el teléfono en cabina 3088-1670 y nuestro correo electrónico es primeraclase@anahuac.mx. Soy Verónica Palavicini, son las 6 de la tarde con 18 minutos. Gracias por seguir volando con nosotros en Primera Clase. Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.